vamos a continuar con el tema de delitos sexuales. Nos habíamos quedado por acá. ¿Cuáles son los objetivos del examen de los genitales externos femeninos? ¿Para qué se hace el examen? Lo ideal es que la evaluación de una víctima de delito sexual se haga el mismo día en que los hechos ocurrieron, que la persona esté vistiendo la misma ropa que vestía al momento del hecho, que no se haya bañado, que no se haya cepillado los dientes, que no haya orinado, que no haya defecado. Eso es lo ideal, ¿verdad? Porque en la medida en que evaluamos a la persona tal y como resultó después de la agresión sexual, más elementos vamos a encontrar para poder demostrar la existencia del delito. Entonces, al examinar los genitales externos femeninos, nos interesa recolectar pelos, fibras, manchas o cualquier otro indicio que encontremos a nivel de la vulva. Previo a eso, previo a colocar a la víctima en la mesa de exploración, si esta persona vestía la misma ropa que tenía puesta al momento del hecho, la ropa es sumamente importante en la investigación. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner a que esta persona se desvista sobre un pliego de papel bond. Se va a ir quitando pieza por pieza hasta que se desnude y se le coloque una bata de exploración. Esa ropa que ella se ha ido quitando, yo la voy a dejar como evidencia. Yo la voy a embalar posteriormente y la voy a mandar al laboratorio. ¿Para qué me sirve que esta persona se haya desvestido sobre la hoja de papel? Pues para que cualquier pelo, cualquier fibra o cualquier otro elemento que esté en la ropa no se pierda, sino que caiga sobre la hoja de papel blanco y yo logre observar esos elementos, porque un pelo, un elemento piloso, ya sea un vello corporal o un vello genital, puede perderse fácilmente, ¿verdad? No puede que no lo pueda observar tan fácilmente si se desvistiera directamente sobre el piso. Entonces, además de doblar esa ropa, embalarla o empaquetarla para remitirla al laboratorio, una vez que se ha desvestido esa hoja de papel bond, yo la voy a doblar con todos los elementos que se han recogido, así como ha quedado, y la voy a mandar también al laboratorio. Luego, al hacer el examen directo de los genitales externos, yo voy a buscar a nivel de la vulva también elementos pilosos, fibras o manchas. Puede que, ¿qué es lo que me interesa? En primer lugar, ver si se encuentra a nivel de la vulva elementos pilosos o vello púbico del imputado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si la víctima tiene vello púbico, entonces yo voy a hacer un peinado púbico. Y un peinado púbico, así como lo dice la palabra. Voy a pasar un peine sobre el pelo o sobre el vello púbico y pues en este peine voy a traer elementos pilosos que en ese momento yo no puedo determinar si son de la víctima o son del imputado. Pero todo lo que yo recoja lo voy a mandar al laboratorio. ¿Cómo voy a descartar que esos elementos pilosos sean de la víctima? Pues voy a hacer una toma de vello púbico por arrancamiento en la víctima. Voy a arrancar una parte del vello púbico y lo voy a embalar por aparte y lo voy a rotular como vello púbico de la víctima. Entonces, cualquier otro vello púbico diferente al de la víctima, pues va a ser obviamente de otra persona, ¿verdad? Entonces, puede ser de uno, puede ser de dos o pueden ser
demás participantes en el hecho. Esta comparación se llama comparación tricológica, la hace el biólogo forense, que va a hacer una comparación entre pelo y pelo. Bueno, luego voy a observar las condiciones en que se encuentra la vulva. Voy a buscar lesiones, que pueden ser contusiones, pueden ser heridas, ¿verdad? Pueden ser áreas inflamadas. Luego voy a describir las condiciones en que se encuentra el himen. ¿Y cómo puede encontrarse el himen? Pues yo puedo encontrar en una persona un himen íntegro o un himen roto, ¿verdad? Íntegro no necesariamente quiere decir que no ha habido penetración. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Y si lo encuentro roto, entonces tengo que determinar si se trata de una ruptura reciente o se trata de una ruptura antigua. Y por último, voy a hacer una descripción de las lesiones que he encontrado a nivel de la vagina y la recolección de indicios en la vagina. El indicio más importante que necesito encontrar en la vagina es semen, ¿verdad? Que puede ser los componentes del semen. Y de los componentes del semen, lo que más interesa, lo más importante son los espermatozoides, porque estas son las células. Y para hacer una comparación por ADN necesito tener la presencia de semen. La presencia de espermatozoides, porque puede que el laboratorio lo que encuentre es fosfatasa ácida o proteína P30. Esos dos elementos son componentes del líquido seminal, pero con estos no puedo hacer una comparación por ADN porque en ellos no hay células. Entonces, lo ideal es encontrar espermatozoides. El hecho de no encontrar espermatozoides tampoco, o no encontrar semen, tampoco me va a descartar que la persona haya sufrido un abuso sexual, ¿verdad? Porque por eso preguntamos en el interrogatorio si hubo uso o no de preservativo, si la persona eyaculó o no dentro de la víctima. Entonces, vamos a evaluar si esta persona ha tenido una experiencia sexual previa o no. Es decir, si anteriormente había tenido relaciones sexuales o no. Eso también lo podemos determinar mediante una evaluación. En primer lugar, vamos a ver las si condiciones. era señorita o no, doctor. Exactamente. Entonces, primero vamos a ver las condiciones del himen. Les decía yo que el himen esté íntegro no me va a descartar de que esta persona no haya sido penetrada. Y les explico por qué. Porque hay membranas himeneales. Lo normal en lo que tenemos la mayor parte de las mujeres es un himen que al ser penetrado se rompe, ¿verdad? Pero hay otro grupo de mujeres que tienen una condición particular, que tienen un himen que tiene mayor cantidad de fibras elásticas. Entonces, este himen se estira y puede haber una penetración que va a estirar el himen, pero no lo va a romper. Entonces, el himen va a quedar íntegro. Es más, una mujer que ya ha tenido hijos, pero los ha tenido por cesárea. Por cesárea. Y tiene un himen con estas características, puede parecer toda su vida virgen y no serlo. El himen elástico puede permitir el paso de un pene sin romperse, pero no va a permitir que un bebé nazca por vía vaginal sin romperse, ¿verdad? Porque tampoco va a tener un estiramiento tan extremo. Entonces, al parir, ahí sí el himen se rompe. Pero bueno, pues entonces vamos a evaluar. Si el himen no es con estas características, si no tiene gran cantidad de fibras elásticas y encontramos que el himen está íntegro,
es un elemento suficiente para decir que esa persona no ha tenido relaciones sexuales previas. Otra condición es si se encuentra un himen íntegro pero elástico, entonces vamos a evaluar otras condiciones. Uno es la longitud de la vagina. En las mujeres que ya han tenido relaciones sexuales previas, la vagina es alargada, mientras que en las que no han tenido relaciones sexuales es bien corta. Y las paredes de la vagina en la mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, la mucosa de las paredes es aplanada, mientras que en la virgen las paredes de la mucosa vaginal son rugosas, ¿verdad? Eso es elemento importante para saber, ¿verdad? Si ha tenido una vida, si tiene una vida sexual activa o no. Ahora, para evaluar el himen, tenemos que conocer que existen dos grupos. Los comunes, que son llamados himen típicos, y otros que son poco comunes, que se llaman atípicos. Dentro de los hímenes típicos tenemos el anular, el semilunar y el labiado. Estos tres himen tienen la característica en común que tienen un orificio nada más, que puede estar en el centro, como en el caso del himen anular. Puede estar el orificio hacia arriba, como lo vamos a ver en el himen semilunar, o puede estar en la línea media, como lo vamos a ver en el himen labiado. El himen anular es este. Vean, fíjense en el cursor. Yo voy a señalarles esto que vemos aquí es el borde de inserción del himen. Y este de aquí es el orificio himenial. Este orificio aquí se continúa con la vagina. Entonces, en el caso del himen anular, que les decía que tiene el orificio en el centro, vean que la membrana en todo el contorno del orificio tiene más o menos la misma anchura. Este himen, cuando se rompe, tiene, por la forma que tiene ya determinados cuáles son los puntos débiles. Cuando evaluamos esta membrana, nos vamos a imaginar que esto es un reloj. Imaginémonos aquí la carátula del reloj. Si esta es la carátula del reloj, aquí tenemos las 12, aquí tenemos la 1, aquí tenemos las 2, aquí tenemos las 3, aquí tenemos las 4, aquí las 5, aquí en medio las 6, acá las 7, aquí las 8, aquí en medio las 9, las 10 y las 11. ¿Verdad? Entonces, este himen anular, cuando se rompe, se va a romper a las 2, a las 5, a las 7 y a las 10 en relación a la carátula del reloj. Entonces vamos a verlo roto por aquí, por acá y por aquí, ¿verdad? Por la forma que tiene. Esos son los puntos débiles. Ahora, en el himen semilunar, donde dijimos que el orificio está desplazado hacia arriba, entonces nos deja que la membrana himenial queda aquí abajo. Si ustedes se fijan y tienen así una buena imaginación, vemos que esta membrana tiene forma de media luna. Por eso se llama semilunar. Este himen semilunar tiene sus puntos débiles a las 4 y a las 8 en relación a la carátula del reloj. Cuando hablamos del himen labiado, es un orificio que está en la línea media, que tiene membrana tanto del lado izquierdo, aquí izquierdo de la valvada, como del lado derecho. Entonces, por la forma que tiene este orificio, los puntos débiles
son a las 12 o hacia arriba y a las 6 o hacia abajo, ¿verdad? Entonces vean, cuando esta membrana, que es una membrana súper delgada, cuando se rompe, esos bordes que nos van a quedar libres se van a retraer y van a quedar a la orilla de la inserción, van a quedar acá, van a quedar a la orilla. Entonces yo tengo que evaluar las características para poder saber qué tipo de imen es y dónde están las rupturas. Para poder evaluar hay varias técnicas. Una de las técnicas es agarrar con ambas manos los labios mayores de la evaluada, Disculpe, jalándolos. doctora, disculpe que hay una interrupción ahí, fíjate, alguien tiene abierto el micrófono. Tal vez lo puede quitar para escucharla mejor. Vamos a esperar que lo apaguen. El que está pateando una cubeta, que lo apague. Creo que ya. Bueno, entonces. Que jalón, que me dio. Creo que el que lo tiene abierto no se ha dado cuenta. Bueno, entonces, tenemos membranas a los dos lados, ¿verdad? Y por la forma que tiene, se va a romper a las 12 y a las 6. Entonces, para poder evaluar la forma de estos simen típicos, que son los frecuentes, hay varias técnicas. Uno es agarrar los labios mayores con las manos del examinador y traccionar o jalar los labios mayores hacia mí. Y cuando yo tracciono, entonces hago que el himen se estire y así puedo ver los puntos donde están las rupturas y la forma que tiene. Y otra de las técnicas para poder evaluar es utilizando una sonda vesical. Las sondas vesicales, ¿para qué se utilizan normalmente? Pues para que una persona que tiene problemas en la próstata generalmente pueda orinar. O cuando alguien va a ser operado, también le ponen una sonda. Entonces, ¿qué pasa? En la sonda es una manguerita de hule que se mete por la uretra. En este caso, la uretra es este hoyito, pero no lo vamos a introducir por ahí. Por aquí se utiliza normalmente, pero no lo vamos a hacer así. Entonces, esa manguerita, normalmente, para que la persona pueda orinar, se introduce por la uretra y en la punta tiene un globito que se infla con agua a través de una jeringa. Ese globito sirve para que la sonda, ahora se revolvieron mis perros, me disculpan. Ahora, ese globito sirve para que la sonda no se salga de la vejiga y no tenga que estarse colocando a cada rato la sonda. Entonces, esa sonda, ¿cómo la utilizamos para evaluar el himen? Introducimos la manguerita por el orificio vaginal y cuando ya la tenemos dentro, inflamos el globito y la vamos a ir jalando despacio hasta que el globito que inflé me quede por detrás de la membrana. Entonces lo que va a hacer la membrana es adherirse a las paredes del globo y entonces ahí yo voy a poder observar los puntos de ruptura y la forma que el himen tenía antes de romperse. ¿De acuerdo? Ahora, el otro grupo de himen son los atípicos. Estos son menos frecuentes. Dentro de estos tenemos el himen septado o tabicado, el himen cribiforme, el himen en forma de coliflor o corola y el himen imperforado. El himen tabicado o septado tiene dos orificios que puede estar en sentido horizontal o en sentido vertical. La cuestión es que en el centro de los dos orificios hay un tabique de tejido, como lo vemos aquí. Generalmente, cuando encontramos esto, que obviamente es una rareza, generalmente, bueno, esto es una malformación y cuando encontramos este himen tabicado, por lo general, vamos a encontrar doble conducto vaginal, ¿verdad? Por eso es una malformación.
Otro de los himen es el cribiforme, que tiene múltiples orificios. Y ven que no tiene una distribución de esos orificios nada particular, sino que es una membrana que tiene un montón de hoyitos. Por eso se llama cribiforme, porque tiene forma de criba. Y también tenemos el himen en forma de coliflor o corola, donde el himen es redundante, o sea que el tejido no es tan liso y tiene prolongaciones que tienen forma de pétalos. Por eso se llama en forma de corola, porque parecen los pétalos de una flor. En todos los himenes que hemos visto hasta ahorita, si se han fijado, todos tienen orificio. En unos de forma circular, en otros de forma alargado, en unos de solo un orificio. Pero este no tiene tiempo, va, doctora. ¿Cómo dice? Este no tiene tiempos, así como los otros, que uno era no tiene puntos débiles. No, se va a romper por cualquier lado. Este no tiene puntos específicos de ruptura. Entonces, en todos los himenes que hemos visto, todos tienen orificio. ¿Y para qué sirve el orificio del himen? Vean que el cuerpo humano está hecho de una manera tan perfecta que todo, absolutamente todo, está ya fríamente calculado. El himen, cuando una bebé nace, pues ya trae su himen, así como va a ser su himen en la edad adulta. Ya viene previendo lo que va a ocurrir en el futuro. El orificio himeneal sirve para que por ese orificio drene la sangre menstrual, ¿verdad? Pero tenemos el último himen atípico, que es el himen imperforado, donde no existe orificio. Entonces, ¿qué va a pasar? La madre de la niña se va a dar cuenta de que esta niña tiene un himen imperforado cuando la niña empieza a menstruar y la sangre se le empieza a acumular en el canal vaginal, a tal punto que esa membrana va a protruir, se va a ver embombada y morada porque por detrás va a haber sangre. Entonces es necesario que el ginecólogo haga una incisión o la intervenga quirúrgicamente, haciendo una incisión en esa membrana, se rompe con un bisturí para drenar la sangre menstrual que ha quedado ahí, ¿verdad? Entonces ven que también este tipo de himen imperforado es raro, rarísimo. Ok. Ahora, cuando voy a evaluar la membrana, tengo que establecer el diagnóstico de ruptura. Tengo que decir si el himen está íntegro o está roto. Para poder hacer ese diagnóstico, primero voy a determinar si se trata de un himen típico o no. Y si se trata de un himen típico, voy a localizar dónde están esas rupturas. Es decir, es al revés más bien. Los puntos de ruptura me van a ayudar a establecer qué tipo de himen típico tenía esta persona. Luego voy a determinar la antigüedad de esa ruptura. Y solo puedo decir dos cosas. Si se trata de una ruptura reciente o se trata de una ruptura antigua. Voy a hablar de ruptura reciente del himen cuando la ruptura tiene menos de 10 días de evolución. Y antigua, que al oír la palabra antigua podríamos pensar que estamos hablando de meses o años. No. Voy a hablar de una ruptura antigua cuando es mayor de 10 días. ¿Y por qué hablamos de 10 días? ¿Por qué después de 10 días ya es una ruptura antigua? Porque 10 días va a necesitar esta membrana para el proceso de cicatrización, para que el proceso inflamatorio desaparezca. Entonces, antes de los 10 días, lo que yo voy a encontrar son signos de inflamación aguda.
Y además de la ruptura, voy a encontrar la membrana inflamada, la puedo encontrar sangrante, ¿verdad? Dependiendo cuántos días han pasado. Y cuando ya ha pasado de 10 días, voy a encontrar siempre la ruptura, pero ya los bordes de ese himen van a presentar tejido cicatrizal. Entonces, yo no puedo saber si ese himen tiene 15 días de roto, si tiene 30, si tiene 1 año, si tiene 5 años, si tiene 10, si tiene 20, etc. No lo podemos saber porque únicamente lo vamos a encontrar que el himen está cicatrizado. Aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial con algo que se le parece a la ruptura del himen, pero que no es una ruptura. Y a esto se le llama escotadura congénita. La escotadura congénita es una alteración con la que ya se nace y que va a parecer una ruptura, pero que no lo es. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer el diagnóstico diferencial con una ruptura antigua. Entonces, permítanme que me voy a regresar a, bueno, este es el himen que tengo más cerca para no irme hasta el himen anular. Por ejemplo, si yo tengo aquí una ruptura verdadera, voy a encontrar acá que la membrana va a estar rota desde el borde desde el borde libre hasta el borde de inserción. Y si yo aproximo estos bordes que me quedaron sueltos, me van a hacer las esquinas, van a quedar esquinas y van a ser ángulos rectos. Cuando hablamos de escotaduras congénitas, ¿a qué nos referimos? Son entrantes que vamos a encontrar en la membrana, aquí, pero en forma de V, donde los bordes libres, en vez de formar ángulos rectos, van a ser redondeados y esa escotadura va a quedarse a medias, va a quedarse entre la membrana, jamás va a llegar hasta el borde de inserción. Entonces, de esa forma puedo hacer el diagnóstico diferencial. Si yo tengo si tengo duda, vaya, si tuviera una duda, no, generalmente no se tiene, pero si en un dado caso hubiese una duda en cuanto a si se trata de una escotadura congénita o a una laceración por una penetración, entonces se podría tomar una biopsia de los bordes de ese himen, mandarlo al patólogo y que me haga un diagnóstico a través del microscopio. Si es una ruptura verdadera, me va a reportar tejido cicatrizal, mientras que si es una escotadura, entonces no me va a reportar tejido cicatrizal. Ok, entonces estos son los 3 elementos importantes que debo de tener para el diagnóstico de la ruptura del himen. La localización de las rupturas, la antigüedad de la ruptura y estar seguro que sea una verdadera ruptura antigua y no una escotadura congénita. Ok, pero les decía yo que en algunos casos podemos tener una persona con el himen íntegro y no ser virgen. ¿Qué es lo que ocurre? Y es aquí donde se nos viene a complicar el asunto en cuanto a la valoración de un dictamen, de una evaluación de una víctima de abuso sexual. Existe lo que se llama himen dilatable y hay otro tipo de himen que se llama himen dilatado. El himen dilatable también se le llama himen complaciente. Este himen complaciente tiene mayor cantidad de fibras elásticas que los hímenes comunes y corrientes. De manera que cuando yo examino ese himen,
lo que yo tengo que hacer es, cuando yo voy a examinar cualquier imen, voy a tratar de introducir 2 dedos a través del imen. El dedo índice y el dedo medio juntos, pegaditos. Si yo siento resistencia al paso de los dedos, quiere decir que es un imen normal y que es un imen que está íntegro y no le voy a forzar porque entonces lo voy a romper. Y voy a decir que se trata de un imen íntegro. Pero cuando se trata del imen dilatable o complaciente, fácilmente el imen va a permitir que yo introduzca los 2 dedos sin que se rompa. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si ese imen permite el paso de los 2 dedos del examinador, quiere decir que perfectamente puede permitir el paso de un pene erecto sin que se rompa. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de imen dilatable o complaciente, estamos en el centro. 50% de probabilidades de que haya existido una penetración y 50% de posibilidades de que no lo haya hecho. Únicamente con el dictamen, obviamente, ¿verdad? Y el imen dilatado es el que la membrana himenial está íntegra, pero es bien delgadita, es bien angostita. Y esto puede ser que la persona ya haya nacido con ese imen dilatado o que se le haya formado. ¿Y cómo se forma ese imen dilatado? Con dilataciones progresivas, continuas o a repetición, de manera de ir poco a poco estirándolo. Y así evitamos romperlo, ¿verdad? Dilatándolo poco a poco hasta que ese imen se estira y queda así estirado. Entonces, vean acá, este es ese imen dilatado. Ustedes pueden ver ahí esa membrana es bien pequeña y el orificio es bien grande. Entonces, cuando está dilatado, perfectamente puede pasar un pene y ahí en el imen no pasa nada porque la membrana es sumamente angosta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir despacio. Acá nos queda